Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, ahora cosa de 2 años o así, una persona a la que estaré eternamente agradecida me regaló cajas de novelas, un hobby, 200 o 300 novelas antiguas, ¿no? Ahí es donde descubrí a Rafael Pérez Pérez, a raíz de ese regalo que me hicieron. Las novelas pertenecían a su madre, que falleció, una gran señora, que en gloria esté, y bueno, y había otras muchas que eran de los años 50 o 60, ¿no? De una colección que se llama Biblioteca de Chicas. ¿Veis? Aquí tengo un montón. Biblioteca de Chicas, ¿no? Entonces pues las tengo por ahí. Entonces yo en un principio digo, esto no me va a gustar a mí. Digo, de la época de Franco, claro, estaría limitada por la censura. Y yo pues empecé leyendo autores ingleses, porque de la época victoriana, por ejemplo, había uno que yo conocía, Hugo Conway, me gustó mucho, había 3 novelas de Hugo Conway, porque a Hugo Conway yo lo conocía de ver alguna novela, como os dije, en los tiempos de Franco ponían novelas clásicas, ¿no? Y aquel autor me gustaba. Y luego leí más de la época victoriana, porque la época victoriana, bueno, la reina Victoria murió en 1901, ¿no? Y es una época que se caracteriza en Inglaterra porque había una moralidad muy cerrada. Bueno, y en realidad cuando yo era niña también aquí en España había una moralidad muy cerrada, ¿no? Aquí, bueno, un poco antes, mis padres, por ejemplo, los vigilaban cuando eran novios, no, la gente la vigilaba, no los dejaban solos. Y luego si un hombre y una mujer, cuando yo era niña, por ejemplo, se iban juntos, tenían que casarse, eso se llamaba la fuga de la novia, o sea, había otra moralidad. Entonces los libros esos de la época victoriana, pues a mí un poco me recordaban mi época y leí varios, ¿no? De autores como, a ver si me acuerdo, pues, bueno, Hugo Conway, también leí C.N. Williamson, la señora Hunterford, y en fin, y varios, ¿no? Que algún día pues igual os hablo. Entonces ahora me he acordado, hace una semana, digo, voy a sacar libros de esos, digo, voy a mirarlos de nuevo, porque a veces tenemos cosas estupendas y maravillosas en nuestra casa y no sabemos ni que las tenemos, no las conocemos. Igual también pienso yo a veces que tenemos cosas en nuestro interior, en potencia, y que no las desarrollamos nunca. Entonces es bonito cuando a través de un libro te descubres un poco a ti misma, cosas que hay en ti y las sacas a la luz, ¿no? O conoces a una persona y esa persona con la que puedes tener una comunicación de verdad, esa persona hace que salgan de ti esas potencias que tenemos y que no conocemos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahora 2 semanas digo, bueno, voy a sacar libros de estos. Bueno, y empecé a sacar, porque claro, no me gustan mucho, ¿no? Entonces, he leído de una escritora, María Luisa Phillips Becker, que bueno, creo que era de Cartagena, bueno, y eso me he enterado en un texto en inglés, o sea, no hay ni información de estos autores. Y muchos, ahora estoy leyendo esta, por ejemplo, esta se llama Mari Carmen Sañudo, pues seguramente escribe esta obra solamente, ¿no? Y, y muchos han escrito una obra sola, pero me he dado cuenta que algunos de esos autores que han escrito una obra sola, pues es contando una historia que le ha impactado de su propia vida o de alguien, ¿no? Y entonces puede ser interesante. Ya sabéis que a mí el tipo de literatura que me gusta es la literatura en que capta la esencia de la persona, ¿no? Y que llega a lo universal, o sea, esas lecturas que se pueden leer en cualquier época, en cualquier espacio de tiempo, porque el ser humano en realidad no ha cambiado, somos los mismos de hace 5.000 años, ¿no? Personas dominados por nuestro instinto, porque el ser humano tiene sus instintos, y los instintos, lo mismo en los animales que en las personas, son en el fondo quien nos domina, quien no siente celos, quien no siente ira, pues todo eso deriva de nuestro instinto, quizás del instinto de dominación. Bueno, el tema de los instintos me apasiona, he intentado buscar por ahí, algún día hablaré de eso, ¿vale? Bueno, pues el libro que os voy a hablar hoy es todo un hallazgo para mí. Es una maravilla, es uno de esos libros que yo entiendo universales y que a mí me ha encantado. Además, es muy breve, se lee en un día. Bueno, este libro se llama La Condesa Smirno y está escrito por una tal Ana Lehmann, ¿vale? Entonces, yo he estado buscando y no dice nada en internet de esta autora. Y he estado buscando y este libro es una primera edición
de 1900, no se ve bien, aquí, 60 parece, ¿no? Sí, de 1960. Y yo creo que solamente lo único que he encontrado en internet son libros, todo colección y eso, este mismo libro, pero esta misma portada, se ve que se hizo una edición sola y ya está, ¿no? Y este libro a mí me ha encantado, ¿vale? La autora no tiene más libros, se ve que solamente escribió este. Yo creo que a lo mejor es autobiografía o que hablara de su madre, ¿no? Bueno, la condesa Smirnov, esto se desarrolla, trata, en cierto modo, de una novela histórica porque se desenvuelve en la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, ¿no? Que se inició estando la Primera Guerra Mundial, pues ahí en Rusia, pues los bolcheviques pues, se rebelaron contra el poder que había. Bueno, ya sabéis los resultados, ¿no? Pues aquí de esto trata, ¿no? María Bellier era una aristócrata francesa, ¿no? Venía de una familia bien y se casa con un hombre ruso que se llama, pues esto ya ha pasado, ¿no? Cuando empieza la novela. Se casa con un aristócrata ruso, un conde ruso, el conde Smirnov, y se va a vivir a Rusia, ¿no? Y entonces, en un momento en que el conde no está, empieza la Revolución Rusa. Y bueno, como sabéis, la Revolución Rusa a mí me recordaba a la Revolución Francesa porque es una lucha de clases, ¿no? Aquí eran los pobres contra los aristócratas, bueno, y los mataban, a los aristócratas, ¿no? Como pasaba en la Revolución Rusa, que mataban a la nobleza y bueno, ahí cortando las cabezas. Pues se parece un poco, ¿no? Le veo parecido. Bueno, yo tengo dos relatos sobre la Revolución Francesa, sacados de libros antiguos, que narra episodios. Por ejemplo, hay uno que se llama Magnanimidad, episodios del terror, magnanimidad y no sé qué. Eso es de la Revolución Francesa, es muy interesante por si queréis verlo. Ha tenido poca visita. Y otro se llama El héroe de la cruz y también trata de la Revolución Francesa. Bueno, mirad cómo empieza la novela. Es muy corta, pero a mí me ha encantado. Contiene todo lo que yo deseo de un libro. Esa universalidad, ese llegar a la esencia. Comienza así. María Bellier, condesa de Smirnov, no había sido condenada a muerte por la revolución. No se debía a un milagro, como Dunia Tasinova, la vieja ama caucasiana, pretendía, repartiendo los méritos entre sus muchos y variados iconos. Silvestre Mediet, antiguo contable y secretario del administrador de las tierras y casas de los Smirnov, había utilizado su influencia entre los revolucionarios para conseguir por lo menos un aplazamiento de la pena de muerte. O sea, mataban a todos los... Y aprovecharon un momento histórico los revolucionarios, Lenin, que estaban en Europa la Primera Guerra Mundial todavía, para hacer la revolución en Rusia para que las potencias extranjeras no ayudaran al zar. Esto lo dice aquí, pero... La mayoría de los aristócratas y de los ricos burgueses de la privilegiada región de Golitsyn, de aquel ancho valle donde las casas solariegas y los palacios se levantaban a la orilla del río, rodeada de suaves colinas verdes y bosques que eran la delicia de los cálidos veranos, habían caído en las primeras jornadas de desenfreno bolchevique o durante las semanas que siguieron, cuando el desenfreno utilizó tribunales populares para justificarse. Se los mataban, hacían tribunales populares y a todos los aristócratas los mataban. Creo que incluso a los niños, mujeres, niños, a todo el mundo. Aquello fue terrible, ¿no? Bueno, y después cuando consiguieron ya imponerse en el poder, pues hicieron también muchas barbaridades, sobre todo Stalin, que era un psicópata, un monstruo. Pero bueno, la novela se centra en esto, en que la condesa está en Rusia y tiene que huir porque si no la matan. Ahí ella es su hijo, está con sus 3 hijos, ¿no? Y bueno, voy a leer algunas cosas de aquí porque tampoco quiero para que podáis leerla, aunque esto está descatalogadísimo, es muy difícil de encontrar, ¿no? Yo os lo recomiendo por si os encontráis por ahí en un mercadillo. Pues nada, La condesa Smirnov, de Anna Glenor, que lo compréis porque merece la pena, es muy interesante. Bueno, continúo leyendo. Aquí su hijo le pregunta por la guerra, ¿no? Dice, mamá, ¿qué pasa en Rusia? ¿Cómo explicárselo a un niño?
en la oscuridad del dormitorio, mientras Olga y Pedro dormían con pausada respiración, María intentó hacerlo. Olga y Pedro son los otros hijos. En el mundo, hijo, hay ricos y hay pobres. Hay ricos que no saben serlo y hay pobres que tampoco saben ser pobres. Y llega un momento en que la injusticia da origen a otra injusticia. No, aquella explicación no era la más apropiada para un niño. Al contrario, era algo así como el resumen de ciertas ideas que María había llevado desde niña en la sangre, en el corazón, en el alma. Saber ser rico y saber ser pobre, saber lo que uno es. En Rusia se habían cometido muchos errores y se estaban pagando con errores todavía mayores. Pero ¿cómo explicárselo a Gregor? No. Lo único que ella podía hacer consistía en educar a sus hijos de forma que supieran ser lo que fuesen, buenos ricos o buenos pobres. Pero esta noche, hijo, ya sabes que existen guerras y en Rusia hay una guerra. ¿Contra quién, mamá? Contra todo y contra nadie. Esta no es una guerra como las otras. No lo entiendo, mamá. Otro día intentaré explicártelo mejor. Ahora procura dormirte. Bueno, y esta era una mujer filantrópica, justicia donde la haya, que cuando se casó con su marido, que era un terrateniente ruso, ella quiso mejorar la vida de los campesinos. Y entonces creo que se quedaban los campesinos con un 3% de la producción y los dueños con otro tanto. Y ella aumentó el porcentaje de los campesinos, se impuso a su marido y dice, no, esta gente no puede ser tan pobre, ¿no? Y lo aumentó, o sea que era una persona de una calidad humana en eso y en otras cosas. A mí me gusta mucho la mentalidad de María, ¿no? Yo me siento un poco identificada, ¿no? Me ha gustado. Y a pesar de ser así, pues se encuentra en ese momento que tiene que huir, si no la matan, a ella y a su hijo, los bolcheviques, los revolucionarios. Y bueno, más adelante voy a leeros, sin daros explicaciones, un jefe de los bolcheviques que se ponía a contar su historia personal, ¿no? Se la cuenta María, ¿no? Iba a matarla y se hacen un poco amigos, ¿no? Porque ella se notaba que era francesa, que no era rusa, ¿no? Este hombre lo nota, en fin, el caso es que se confía a ella, ¿no? Y esto es lo que cuenta el bolchevique. Nací para la música, en el seno de una familia de músicos. Mi padre era violinista de la Ópera Imperial. Mi madre pasaba por ser una de las mejores copistas musicales de Moscú. El propio Rimski-Kórsakov le había encargado los ejemplares de orquesta para el estreno de Le Coq d'Or. Mis abuelos paternos y maternos habían sido los fundadores del quinteto de cámara del Palacio de Verano. A los 3 años me enseñaron a eso tan difícil que es sentarse al piano. A los 5 años interpretaba un Bach aceptable. A los 7 ingresé en el conservatorio. A los 16 había terminado la carrera. El premio consistió en una beca para Berlín. Allí estudié con Hans Ferd. Esto se puede leer aparte porque es la historia que le cuenta el bolchevique, que en ese momento es un bolchevique que está matando gente como jefe. Un año después me trasladé a París por primera vez. Allí descubrí que mis manos eran idénticas a las de Chopin. Me sentía muy orgulloso. No tardaron en ofrecerme algunos conciertos en provincia. Los acepté para ejercitarme en el contacto con el público. E incluso gané algún dinero. Decidí regresar a Rusia. Quería prepararme para el concurso imperial del virtuosismo. Ganarlo significaría la fama absoluta. Entonces empecé a sentir las primeras molestias en los dedos. Eran leves dolores, ligeros agarrotamientos. Visité a un médico ruso que se había hecho famoso en París, el doctor Agianin. Me dijo que era artritismo deformante, que no tenían cura posible, sus manos. ¿Cómo podía yo a los 20 años creer en semejante diagnóstico? En aquella condena a no ser lo único que yo era y que podía ser, pianista. Me creí con fuerzas para superarlo todo, enfermedad y miedo, porque el miedo a que el diagnóstico de Agiatin fuese cierto no podía borrarlo, estaba allí, en el fondo de mi espíritu, por mucho que mi voluntad se empeñase en lo contrario. Luché con todas mis fuerzas, me entregué
a 8 horas diarias de estudio, siguiendo un programa absurdo. Jamás me había gustado el Liz, pero me lancé a estudiar sus malabarismos porque me obligaban. A mover mucho los dedos, a moverlos muy deprisa, pero el dolor no desaparecía. No me atreví a visitar a otros médicos porque me aterrorizaba la idea de que confirmasen el diagnóstico. Necesitaba creer que Ajianí estaba en un error. Me coloqué de pianista en balnearios cuyas aguas tenían reputación artrítica. Por las tardes interpretaba música de moda en el salón del hotel. Por las mañanas me entregaba a mis estudios, a aquella desesperada digitación que cada día se hacía más dolorosa. Además, mis dedos perdían agilidad y fuerza. Regresé a Moscú. Mi padre había muerto. Mi madre vivía tranquila y segura sus últimos días, con una viudedad decorosa. Ella fue la primera en saberlo, no porque se lo dijese, sino sencillamente porque me oyó estudiar. Recuerdo que entró en la sala de música y me dijo: «Igor, hijo, ¿tampoco has estudiado en Francia?». Mi única respuesta fue un sollozo. Igor Menchikov, que es el que está contando la historia, no pude evitar una crispación al evocar aquel momento. Hasta aquí había contado los hechos con naturalidad, dando libre curso a sus divagaciones retrospectivas. María le había escuchado con inteligente atención, sin mirarle, con los ojos en las llamas de la fogata. «Fíjese», dijo Igor Menchikov, señalando el saco negro que contenía las joyas de María y de los otros fugitivos. «Esas son las joyas del que habría sido mi público, las que habrían lucido en las salas de conciertos donde yo, Igor Menchikov, habría sido el mejor pianista de todos los tiempos. Pero algo tan prosaico como el artritismo acabó conmigo, con aquellos sueños, con aquel anhelo de armonía que reinaba en mi vida. Mírelas bien, estas manos de mendigo, deformes y torpes, son la causa de que yo esté aquí luchando por algo que no me importa». «No lo entiendo todavía», dijo María. A medida que se me engarrotaban los dedos y me hacían estos nudos, crecía en mí el deseo de aniquilarme. Pocos días después de la muerte de mi madre, quise suicidarme. La única fortuna de que disponía era mi carrera de pianista. Las únicas ilusiones que había alimentado durante toda mi vida resultaban un absurdo ya. Ni siquiera podía colocarme como pianista, como copista. Y si no me suicidé totalmente, sí lo hice espiritualmente. Un amigo, Nicolás Mercier, escritor, me habló de nihilismo. La teoría de la nada era la idea que solamente podía satisfacerme. Sus argumentos cayeron en campo abonado. En 1912 nuestro grupo de nihilistas hizo acto de fe anarquista. De la nada pasé al deseo ardiente e imperioso de destruir todo lo establecido. Las gentes que habrían sido mi público se iban a transformar en mi enemigo. Si no era posible que admirasen a Igor Menchikov, pianista, temerían al Igor Menchikov, revolucionario. Los comunistas firmaron un pacto con nosotros. Yo quería pasar a la acción, a destruir. Me encargaron varias misiones, atentados, mítines, agitación. Me convertí en maestro de la acción subversiva. Me enviaron al extranjero. Era preciso preparar el ambiente, disponer los ánimos para la revolución universal. Yo necesitaba creer en algo, pero la necesidad no bastó para convencerme. En París, cuando tras mucho vacilar me decidí a entrar en una sala de conciertos, de nuevo en contacto con la música, con la armonía, me di cuenta de que Igor Menchikov, revolucionario, era una invención mía, un estúpido subterfugio para escapar a la realidad de estas manos. Iluminadas por el fuego, las manos de Igor parecían más deformes aún. Bueno, ya veis, ¿no? Es muy interesante, ¿no? De una mujer que huye con su hijo, es una mujer muy empática, que la quiere todo el mundo, los criados, la gente que llorando, no se quieren ir con los revolucionarios, incluso escapa con 2 criados que se van con ella, ¿no? Pero también iban a morir, ¿no? Y bueno, ella era una mujer muy empática, ya se pone ella a recordarlo, que sus amigas le contaban todo, no sé qué veían en ella. En parte yo me identifico porque también me pasa a mí, ¿no? Mucha gente me cuenta su vida como si me conocieran de toda la vida. Me pasaba incluso con clientes y hasta con contrarios de los clientes. No sé por qué, inspiro yo confianza en la gente.
No sé por qué, pues a esta mujer le pasaba, ¿no? Y bueno, y hay aquí un episodio que me hace pensar, ¿no? Dice una cosa que no la voy a repetir. La duquesa Smirnoff, que yo estoy de acuerdo, pero que ahora serían censuradas. Este libro ahora lo censurarían, creo, ¿eh? Porque las feministas... La verdad que yo no soy feminista, vamos, si alguien me dice feminista lo tomaría como un insulto. No me gusta el feminismo. Ahora, bueno, quizá tuvo sentido en los tiempos de Franco, si es verdad que la mujer estábamos discriminadas en muchos sentidos, pero ahora no. Y bueno, algo que dice la condesa Smirnoff y que yo estoy de acuerdo, si lo dijera, no sé, no sé qué pasaría, creo que no quedaría la cosa así. Incluso podrían denunciarme. O sea que este libro es subversivo a los tiempos de ahora. Te das cuenta, pues te hace pensar, o sea, hay cosas que en otros tiempos, que ahora no sería nada, pero cosas que dicen en otros tiempos pueden ser subversivas ahora, sobre todo para los grupos feministas. Con los grupos trans no se mete, ¿no? Y yo no lo digo porque pienso que tiene razón y entonces me meto en follones. Hay gente que por lo menos se ha metido en follones, ¿no? Ahí lo dejo. Un libro muy interesante, La condesa Smirnoff, de Anna Lennox, que esta autora, pues, yo no creo que no ha escrito más nada, incluso no se han hecho más versiones de este libro. Yo lo recomiendo encarecidamente. Bueno, amiguitos, saludos y besitos.